6 personas de barrios exclusivos murieron por accidente. Caídas, descargas eléctricas, setas, gas. En todos los casos aparecía el mismo hombre, un paisajista educado. Cuando su césped perfecto empezó a asfixiar a una mujer delante de un investigador jubilado, quedó claro. El asesino no se mancha las manos, convierte el propio aire en un arma. El asfalto bajo las ruedas del viejo coche de Mateo Briones era demasiado liso. El vehículo se deslizaba en silencio, como si flotara sobre el agua, y eso le irritaba más de lo que cualquiera desde fuera podría imaginar. Estaba acostumbrado a los baches, al golpe del metal contra el hormigón, a la sacudida que le recordaba que el mundo seguía ahí. Aquí, en cambio, la carretera se extendía como una cinta impecable, y cada curva parecía calculada para que el conductor se sintiera cómodo. Mateo apretó el volante con más fuerza, notando cómo las yemas de los dedos resbalaban sobre la funda gastada. La barrera de la urbanización de lujo Arroyo del Bosque se alzaba despacio, con una importancia casi teatral. El vigilante de la garita bostezó sin mirar los documentos y asintió como si le hiciera un favor. Mateo pasó al interior, entornando los ojos por la luz de la mañana. Los jardines a ambos lados brillaban aún por el riego nocturno. Las gotas sobre la hierba centelleaban como fragmentos de vidrio. Las cámaras de seguridad colgaban de los postes, orientadas no hacia la entrada, sino hacia el interior. No vigilaban a los de fuera, sino a los de dentro. Aquello le decía más que cualquier informe. Los vecinos se temían entre sí más que al mundo exterior. Los chalets eran idénticos, como si hubieran salido de un mismo plano de arquitecto. Fachadas color marfil, tejados metálicos, vallas altas de madera oscura. El silencio resultaba antinatural. No se oía ladrido de perro, ni voces de niños, ni rumor de tráfico. Solo el roce ocasional de las hojas y el zumbido lejano de un cortacésped en alguna parcela cercana. Mateo avanzaba despacio, leyendo los números de las casas. En el pecho crecía una presión conocida, pesada y pegajosa. Lugares así siempre aspiraban a lo mismo, que la muerte pareciera un error, no un delito. La casa número 17 solo se distinguía por los coches aparcados delante. 2 vehículos oficiales cruzados en la entrada y junto a ellos un sedán blanco con matrícula de otra provincia. Mateo dejó su coche a un lado, apagó el motor y se quedó unos segundos inmóvil, mirando la puerta principal. Las manos se le fueron solas hacia el paquete de caramelos de menta en el bolsillo del abrigo, pero se detuvo a medio camino. Había dejado de fumar un año atrás, aunque los gestos seguían ahí. Al salir del coche, Mateo se arregló el cuello de la camisa y se dirigió a la casa. El abrigo le colgaba algo suelto, con los puños gastados en las bocamangas, pero la tela era buena, resistente. Lo había comprado 10 años antes y nunca lo había cambiado. ¿Para qué? Seguía cumpliendo su función. La puerta se abrió y apareció un joven inspector con vaqueros y cazadora de cuero. La mirada se deslizó por Mateo, se detuvo en la placa, y el chico asintió con un gesto breve. ¿Briones? El mismo. Arriba. El baño. Mateo se limpió los pies en el felpudo y entró. El vestíbulo lo recibió con mármol y espejos. Una escalera de peldaños anchos subía al segundo piso con una barandilla de madera pulida. Olía a limpieza, a productos caros y a algo más, un matiz dulce, casi imperceptible. La muerte no olía siempre igual, pero Mateo había aprendido a reconocerla. El baño estaba al fondo del pasillo, la puerta abierta de par en par. Dentro trabajaban 2 forenses con monos blancos. La luz hería la vista, focos empotrados, un ventanal sin cortinas, azulejos blancos en paredes y suelo. Mateo entrecerró los ojos, cruzó el umbral y se detuvo. La mujer yacía en la bañera. El cuerpo estaba colocado con demasiada pulcritud. La cabeza hacia atrás, los brazos pegados al cuerpo, las piernas ligeramente flexionadas. El agua estaba turbia, pero el nivel era bajo, apenas le cubría los muslos. Un secador descansaba en el borde de la bañera, el cable colgaba hacia un enchufe junto al suelo, la clavija medio suelta. Mateo se acercó, rodeando al forense con la cámara. Se inclinó sin tocar nada. El rostro de la muerta estaba sereno, labios entreabiertos, ojos cerrados, piel pálida pero sin tonalidad azulada, las manos relajadas, sin arañazos en los bordes de la bañera, sin rastro de convulsiones. Los dedos no estaban crispados, las uñas intactas. Mateo se irguió y recorrió el cuarto con la mirada.
El suelo de mármol estaba seco. Ni salpicaduras ni charcos. La toalla colgaba en su percha perfectamente alineada. Los cosméticos se alineaban en la repisa, frascos colocados en fila, etiquetas hacia afuera. ¿Hora de la muerte?, preguntó Mateo sin mirar al forense. Unas 8 horas, más o menos. ¿Quién la encontró? La empleada de hogar. Vino por la mañana, la puerta abierta, la dueña no contestaba. Mateo asintió, sacó la libreta del bolsillo interior del abrigo, la abrió por una página en blanco. El lápiz estaba ya bien afilado. Anotó la hora, las circunstancias, el nombre del forense. Luego volvió a mirar el cuerpo. Para un accidente había demasiado poco caos. El pánico deja huellas, objetos volcados, agua desparramada, arañazos. Una persona a la que electrocuta la corriente en una bañera no se queda bien colocada, se agita, intenta salir, grita. Allí, sin embargo, todo parecía sugerir que la mujer se había limitado a quedarse dormida para no despertar nunca. Se oyeron pasos a su espalda. Mateo se volvió. En el marco de la puerta estaba el comisario Sánchez, un hombre corpulento de unos 55 años, rostro enrojecido y pelo canoso muy corto. El uniforme le sentaba perfecto, pero tenía el aire gastado de alguien que hace tiempo dejó de intentar impresionar. Sánchez echó un vistazo al baño y luego fijó los ojos en Mateo. Briones. Señor comisario. Sánchez se acercó a la bañera, miró el cuerpo y asintió al forense. ¿Hipótesis? Accidente, respondió este sin levantar la vista de la cámara. Se cayó el secador al agua, lo de siempre. Sánchez soltó un resoplido y se volvió hacia Mateo. ¿Tú qué haces aquí? Me llamaron, turno de guardia. Ya. El comisario hizo una pausa mirando por la ventana. Zona de alto nivel, vecinos con peso. Mejor que no haya ruido. Mateo callaba. Sánchez siguió con voz plana, casi cansada. La versión doméstica la entiende todo el mundo. Mujer sola, estrés, divorcio, descuido, secador, agua, cortocircuito. Tragedia, pero sin delito. Sin delito, repitió Mateo, mirándole. Exacto. Sánchez se volvió hacia la puerta. Redactas el informe, estándar, sin preguntas de más. Salió sin esperar respuesta. Mateo se quedó en medio del baño, apretando la libreta. En el pecho se encendía un ardor conocido. No ira, sino algo más frío. Comprensión. Aquella conversación no había ido sobre la muerte de una mujer, sino sobre mantener en calma la urbanización. La verdad ya estaba estorbando. El forense se puso en pie, quitándose los guantes. ¿Listos? Sí, podéis llevársela. De acuerdo. Mateo salió al pasillo. Junto a la escalera, 2 agentes jóvenes de paisano. Uno escribía a toda velocidad en una tableta, el otro hablaba por teléfono, asentía y tomaba notas. Se miraron al verlo y uno de ellos, un chico de unos 25 años con chaqueta de moda y zapatillas nuevas, le hizo un gesto con la barbilla. Está todo claro. Bañera mojada, secador, estrés, caso de manual. De manual, repitió el segundo sin levantar la vista de la pantalla. Mateo se detuvo a su lado. ¿Han hablado con los vecinos? ¿Para qué? El primero le miró sorprendido. La chica de la limpieza lo contó todo. La señora vivía sola, se había divorciado hace poco, estaba nerviosa. Anoche estaba en casa, esta mañana no cogía el teléfono. ¿Y el enchufe? ¿Qué pasa con el enchufe? ¿Funciona bien? El chico se encogió de hombros. Vendrá un electricista, lo mirará. Pero vamos, ¿qué duda cabe? Secador en el agua, blanco y en botella. Mateo no contestó. Sacó un caramelo, lo desenvolvió y se lo metió en la boca. La menta le quemó la lengua con un frío intenso. Miró a los jóvenes, sus tabletas, sus rostros seguros, y se sintió ajeno. Sus métodos les parecían antiguos, sus dudas una molestia. Para ellos, todo estaba resuelto. El sistema había consultado la base, un algoritmo había dado la estadística, la lista de verificación estaba completa. Está bien, dijo Mateo, y se dirigió a la salida. Pero se detuvo en el umbral del dormitorio. Algo le había llamado la atención. No un gruido ni un movimiento, sino un detalle que desentonaba. Giró la cabeza. En el alféizar descansaba una maceta con una orquídea. La planta era perfecta. Pétalos blancos sin una sola mancha, hojas firmes, verde oscuro, raíces visibles a través del plástico transparente, sanas, sin rastro de podredumbre. Mateo se acercó. La tierra estaba húmeda, pero no encharcada.
Sobre la superficie, una capa fina de musgo, colocada con cuidado. Ni hojas secas ni suciedad. Miró alrededor. El dormitorio ofrecía la imagen opuesta. La cama sin hacer, ropa tirada en una butaca, tazas sucias en la mesilla, polvo en las estanterías, el espejo lleno de marcas. La dueña no se preocupaba por el orden. Y sin embargo, la orquídea estaba impecable. Mateo recordó lo que había dicho la empleada. Ella no tocaba nada, no regaba las plantas, decía que total se iban a morir. Pero esa flor no se moría. Alguien la cuidaba. Alguien venía con regularidad. Sacó el móvil y fotografió la orquídea. Luego lo guardó y se quedó pensando. Empezaron a encadenarse imágenes en su cabeza. Otras casas, otras muertes, accidentes, urbanizaciones caras, una mujer que se había caído por las escaleras, con la casa en perfecto estado y azaleas frescas en el recibidor. Un hombre envenenado con setas mientras el seto del jardín estaba recién recortado. Otro caso, una fuga de gas, pero el jardín parecía sacado de una revista. Entonces Mateo no le dio importancia. Coincidencias. La gente con dinero contrata jardineros, paisajistas. Es lo normal. Pero ahora, las coincidencias formaban un dibujo. Alguien entraba en las casas de las víctimas con un pretexto legítimo y no dejaba tras de sí el caos, sino el orden. Mateo miró hacia la escalera. Los jóvenes seguían allí, comentando algo. El forense bajaba con el equipo. Nadie le prestaba atención. Se acercó a la ventana, sacó de su bolsillo una bolsita de plástico, la que siempre llevaba por si acaso. Con la uña levantó un poco la tierra de la maceta y dejó caer dentro una pequeña cantidad. Cerró la bolsa, se la guardó. Las manos actuaban solas, como en centenares de casos anteriores. Pero por dentro, Mateo sabía que estaba saltándose el protocolo. Nadie iba a analizar eso por la vía oficial. Sánchez ya había dejado claro que el caso estaba cerrado. A Mateo le daba igual. Aquel gesto se había convertido en un desafío personal al sistema. Salió de la casa, volvió al coche y emprendió el camino de regreso. La urbanización quedó atrás, la barrera bajó y con ella pareció descender la frontera entre dos mundos. Mateo conducía en silencio, tamborileando con los dedos en el volante al ritmo de una melodía olvidada. En su cabeza, el plan empezaba a tomar forma. La comisaría de distrito lo recibió con el murmullo habitual de voces, teléfonos y olor a café barato. Mateo pasó junto a la oficina de guardia, saludó con un gesto a un sargento conocido y subió al segundo piso. Su mesa estaba en un rincón, lejos de las ventanas. El ordenador encendido, la pantalla en negro. No lo tocó. En su lugar, bajó al archivo. Las bases de datos exigían solicitudes oficiales, contraseñas, formularios, justificaciones. Mateo decidió prescindir de todo eso. Los expedientes en papel dormían en el sótano, en armarios metálicos que olían a polvo y a papel viejo. No había cámaras ni compañeros, solo él y el pasado. Abrió el armario con los casos de los últimos 3 años. Fue sacando carpetas y extendiéndolas sobre la mesa. Accidentes, barrios de lujo. Apuntaba direcciones, fechas, nombres en la libreta. Su letra era pequeña, apretada, inclinada hacia la derecha. A veces apretaba tanto el lápiz que rompía el papel. Poco a poco, de los casos dispersos emergió un sistema. 5 sucesos en 2 años. Causas distintas: ahogamiento, intoxicación, caída, fuga de gas. Pero todos en urbanizaciones exclusivas. Todas las víctimas, gente acomodada. Y en todos los expedientes aparecía el mismo nombre: Estudio de Paisajismo, Jardines del Alba. Propietario: Andrés Vera. Mateo se recostó en la silla. En el silencio del archivo solo se escuchaba el pasar de las hojas. Leyó el nombre varias veces. Vera. No era un simple jardinero. Era el elemento constante en todas aquellas tragedias. No es casualidad. La orquídea en casa de la víctima de ayer estaba perfecta. Alguien la cuidaba. Alguien iba allí de forma regular. Iba el jardinero. Es su trabajo. ¿Y por qué todos los clientes de ese jardinero acaban muertos? Sánchez se recostó en la silla. El rostro seguía sereno, pero en los ojos asomó un destello de irritación. Briones, ¿eres consciente de lo que estás diciendo? Lo soy. Quiero analizar la tierra, buscar toxinas, químicos. No habrá análisis. Pero el caso está cerrado. Sánchez alzó la voz y luego la bajó de nuevo. Has trabajado muchos años, Mateo.
¿De verdad no lo ves? Estadísticas, índice de resolución, tranquilidad del barrio. Tu iniciativa hace daño. Mateo guardó silencio. El comisario continuó, ahora con un tono más suave, casi paternal. Llegar a la jubilación sin escándalos, eso es tener cabeza. Te quedan 3 meses. No manchemos tu hoja de servicio. Mateo tomó la libreta de la mesa, se volvió hacia la puerta. Entendido. Salió al pasillo, estaba vacío. Bajó hacia la escalera. En el pecho ardía una sensación hueca. Se había quedado solo. Y ya no había camino de regreso. El piso le recibió con un silencio denso. No el que calma después de un día largo, sino otro, más sordo, que apretaba las paredes como si hubieran absorbido años de soledad y ahora se los devolvieran de golpe. No se desvistió. El abrigo siguió sobre los hombros, los zapatos en los pies. Pasó a la cocina y se sentó en el borde de una silla, mirando el televisor apagado. La pantalla reflejaba su silueta encorvada, inmóvil. En la calle, la avenida rugía. Coches, sirenas, voces. El ruido apagaba los pensamientos, pero no la inquietud. Esa se quedaba más abajo, entre las costillas, pesada y fría. Mateo se frotó el puente de la nariz con el pulgar y el índice. Cerró los ojos. Sánchez había dicho, el caso está cerrado. No, lo revisaremos. No, vamos a ver. Cerrado. Como una sentencia. El sistema al que Mateo había servido 35 años no se había equivocado. Había elegido la comodidad. A propósito, las cifras por encima de la verdad, la paz del barrio por encima de la justicia. Esa idea quemaba más que el cansancio. Estiró las piernas y oyó cómo protestaba la rodilla derecha, una vieja lesión que anunciaba siempre la lluvia. Pero no llovía. Era su cuerpo el que empezaba a rendirse primero. Jubilación. Una palabra que antes sonaba a trámite y ahora sonaba a condena. 3 meses. 90 días hasta que le retiraran la placa y dejara de ser el inspector Briones para ser solo Mateo, un pensionista más de las afueras, innecesario para todos. Abrió los ojos y sacó la libreta del bolsillo interior del abrigo. Las páginas estaban arrugadas, las esquinas dobladas. Pasó las hojas despacio, releyendo las anotaciones del escenario de la muerte. Hora, circunstancias, la orquídea, perfecta, en medio del desorden. Su letra pequeña, inclinada, llenaba las líneas como un código solo descifrable para él. Las vías oficiales estaban cerradas. Sánchez había sido claro. No habría análisis, no habría investigación. Así que tendría que actuar de otra manera. Mateo entendía el riesgo. Ir por libre podía costarle la pensión, podía costarle los últimos años de servicio, podía costarle el nombre. Pero, ¿qué valor tenía el nombre si una mujer estaba muerta y el asesino seguía suelto? Pasó la página. Los nombres de las víctimas. 5 personas en 2 años. Las recordaba. Laura Serrano, 43 años, caída por las escaleras. Miguel Romero, 51 años, intoxicación por setas. Otros 3 más. Mateo veía sus rostros en las fotos de los expedientes, recordaba las direcciones, recordaba el gesto de cerrar las carpetas, firmar los informes. Accidentes. Pero ahora veía el dibujo. No era cuestión de orgullo. Cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. Era una cuestión de responsabilidad personal, con quienes no pudo proteger, con quienes seguía nombrando en su memoria. Se levantó y fue al dormitorio. Abrió el armario. El uniforme colgaba planchado, familiar. Pero mañana no se lo pondría. Sacó una chaqueta vieja, gris y gastada, sin insignias. Los vaqueros que usaba en la casa de campo. Zapatillas en lugar de zapatos pesados. La placa se quedaría en casa. El móvil del trabajo en el cajón. De vuelta en la cocina, tomó la libreta y abrió en su viejo móvil la página del estudio Jardines del Alba. La pantalla brilló apagada. Fotos de céspedes perfectos, parterres simétricos, setos recortados. Todo demasiado correcto. Opiniones de clientes. Profesional. Detallista. Resultado mejor de lo esperado. Mateo llegó a la sección de Sobre nosotros. La foto de Vera, un hombre de unos 38 años, delgado, ojos verde grisáceo, sonrisa cortés. Las manos enguantadas sujetando unas tijeras de podar. Amplió la imagen. El rostro era tranquilo, sin agresividad, sin tensión. Alguien seguro de sí mismo, o alguien que había aprendido a ocultarse muy bien. La coartada debía ser sencilla, un pequeño propietario harto de las malas hierbas. Ese cliente no despertaría sospechas. Mateo escribió en la libreta:
Parcela descuidada. Hace años sin mantenimiento. Necesito asesoría. Neutral. Corriente. Sin alusiones a la policía, sin preguntas sobre antiguos clientes. La única forma de acercarse a Vera era parecer uno más de los suyos, no una amenaza. Mateo sabía que su adversario era inteligente. Un gesto equivocado, una palabra de más, y aquella puerta se cerraría para siempre. Apagó el teléfono y dejó la libreta a un lado. Se acercó a la ventana. La avenida seguía con su rutina. La gente volvía a casa, las tiendas cerraban. Una tarde cualquiera. Y en alguna urbanización de lujo yacía una mujer a la que nadie llamaría víctima de asesinato, porque así resultaba más cómodo. Mateo apretó los puños, luego los abrió. Mañana empezaría. El taller se encontraba en las afueras, en una zona industrial donde viejos garajes convivían con naves recién levantadas. El estudio de paisajismo ocupaba un edificio de una sola planta, con grandes ventanales y un rótulo sobrio. Mateo aparcó a un lado, apagó el motor y se quedó unos minutos observando. Andrés Vera trabajaba en el patio, concentrado, preciso, sin levantar la vista. Frente a él, una fila de macetas, las herramientas colocadas en un orden casi quirúrgico. Tijeras, guantes, palita, pulverizador. Cada gesto medido. Nada de prisa, nada de nervios. Mateo salió del coche y se arregló el cuello de la chaqueta. Se aproximó despacio. Vera levantó la cabeza, vio al visitante, sonrió con cortesía y se quitó los guantes. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?» La voz era baja, uniforme, con un timbre suave. Mateo asintió. «Buenas, quería una consulta. Tengo una parcela y las malas hierbas se han comido todo». «Ya veo». Vera se limpió las manos en la toalla que colgaba de su cinturón. «¿De qué superficie hablamos?» «Unos 600 metros». «¿Y cuánto tiempo lleva sin cuidarse?» 3 años más o menos. Entonces hará falta un enfoque completo. Vera se acercó a una mesa y tomó una tablet. Primero hay que determinar el tipo de suelo, el nivel de acidez. Luego elegir el método de control de maleza, químico o manual. Mateo escuchaba atento. Vera explicaba con detalle, sin rebajar el vocabulario, como si diera por hecho que el otro podía seguirle. Mateo tomó nota mental. Nada de condescendencia. Nada de prisa por terminar. Hablaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. ¿Y los productos químicos? Mateo hizo una pausa. ¿Son seguros? Vera alzó la vista, los ojos verde-gris, tranquilos. Depende de la dosis. Cualquier sustancia en exceso se convierte en veneno, incluso el agua. Pero hay plantas que ya son venenosas de por sí. Exacto, sonrió Vera. La naturaleza no divide el mundo en bien y mal, simplemente está ahí. El veneno es una herramienta. Las malas hierbas no mueren de forma trágica, mueren como deben, porque impiden que crezca lo que importa. Mateo guardó silencio. La frase sonó filosófica, impecable. Vera no se tensó, no apartó la mirada, no se cerró. Hablaba de aquello con la misma calma que si mencionara el pH del suelo. Curiosa forma de verlo, dijo Mateo. Profesional. Vera dejó la tablet. Puedo ir a ver la parcela y hacer una valoración. La visita tiene un coste, pero si contrata el servicio se descuenta del total. Entiendo, lo pensaré. Por supuesto. Vera le alargó una tarjeta. Llámeme cuando quiera. Mateo tomó la tarjeta. El papel era grueso, de buena calidad, los datos impresos con precisión. Asintió, se dio la vuelta y regresó al coche. Se sentó al volante, pero no arrancó. Miró por el retrovisor. Vera había vuelto a su trabajo. Se puso los guantes, tomó las tijeras. Siguió recortando las plantas como si la conversación nunca hubiera existido. Mateo apretó el volante. No tenía pruebas directas. La sospecha seguía siendo intuición, peligrosa, poco fiable. Vera no había cometido ningún error. No se había defendido, no se había justificado. Había incorporado el tema del veneno a su propia imagen. Una filosofía de la muerte de las malas hierbas. Encendió el motor. Se marchó con una sensación de derrota. Se había topado con un adversario más frío que él. Eso minaba su seguridad. Aumentaba la presión por dentro. La queja llegó 2 días después. Mateo estaba en casa, resolviendo un crucigrama, cuando sonó el teléfono. El número de la comisaría. Levantó el auricular. ¿Briones? Mateo, pásate mañana, a las 9. La voz del comisario sonaba seca, profesional. ¿Por qué motivo? Hablaremos. Corte. Colgó despacio. El pecho se le heló. Una queja, o de seguridad privada o del propio Vera.
Se lo imaginó llamando al despacho con educación, preguntando por qué un desconocido le hacía preguntas raras sobre plantas venenosas, sin acusar, solo dejando constancia. Por la mañana, Mateo se puso el uniforme, planchó la camisa, lustró los zapatos. Si aquello era el final, lo afrontaría con dignidad. Llegó a la hora en punto, subió al tercer piso. El pasillo estaba vacío, la puerta del despacho de Sánchez, entornada. Mateo entró. El comisario estaba tras la mesa, con una carpeta abierta delante. No levantó la vista. «Siéntate». Mateo se sentó. Sánchez pasó una página, leyó algo y asintió para sí. «He recibido una llamada de la seguridad de una urbanización. Dicen que el inspector Briones intentó entrar sin permiso del propietario. Y luego de un tal Vera. Asegura que fue a verle un hombre que se hizo pasar por dueño de una parcela y le hizo preguntas extrañas sobre plantas tóxicas». Mateo guardó silencio. Sánchez alzó por fin los ojos. «¿Qué estás haciendo, Mateo?» «Mi trabajo». «¿Tu trabajo?» El comisario se recostó en la silla. «El caso está cerrado. Fui claro. Has violado el protocolo. Estás comprometiendo la imagen de la comisaría. Esa mujer fue asesinada, es evidente». «Evidente para ti, para mí, paranoia». Sánchez volvió a subir el tono y luego lo contuvo. «¿Te das cuenta de en qué te estás metiendo? Seguridad privada, clientes ricos, quejas formales. ¿Nos hace falta?» «Nos hace falta la verdad». «¿La verdad?» Esbozó una sonrisa corta. «La verdad es lo que figura en el atestado. Lo demás son conjeturas». A Mateo se le tensó la mandíbula. Sánchez abrió un cajón y sacó dos objetos, la placa y el arma reglamentaria. Los dejó sobre la mesa. «Entrégame la placa y la pistola». Mateo no se movió. «Señor comisario». «Es una orden. Quedas apartado del servicio. Vacaciones forzosas hasta nuevo aviso. Sin acceso a bases de datos ni a laboratorio. Hoy mismo tramito los papeles». Mateo se levantó despacio. Desabrochó la funda. Sacó el arma y la dejó sobre la mesa. Se quitó la placa del pecho. El metal estaba frío, pesado. Se la entregó a Sánchez. El comisario tomó ambos objetos, los guardó en el cajón y los cerró con llave. «Puedes irte». Mateo se volvió hacia la puerta. La mano se detuvo en el pomo. «Se equivoca». «No, Mateo. El que se equivoca eres tú». Sánchez abrió de nuevo la carpeta y empezó a leer. «Hemos terminado». Mateo salió al pasillo. Sentía las piernas flojas. Sin la placa se notaba desnudo, despojado no solo de autoridad, sino de una parte de sí mismo. Bajó al segundo piso. Junto a la escalera estaban los dos jóvenes de la escena. Se miraron. Uno soltó una media sonrisa. «¿Te has enterado? Han suspendido a Briones». «¿En serio?», el otro bufó. «Vieja escuela. Al final siempre caen». Mateo pasó junto a ellos sin desviar la mirada. Las risas a su espalda le pinchaban como agujas finas. En el tramo de escaleras, el mundo dio una vuelta brusca. La tensión se disparó. Se agarró a la barandilla y se detuvo. La respiración se descompuso. Unas manchas negras empezaron a expandirse en su campo de visión. «¿Necesita ayuda?», preguntó uno de los jóvenes. «No». Se irguió y bajó despacio. Salió a la calle, se sentó en el coche. Permaneció unos minutos inmóvil, con las manos apretadas en el volante. El corazón le golpeaba el pecho. Un zumbido agudo le llenaba los oídos. Aceptar su debilidad era aceptar el papel de hombre amortizado. Sacó un caramelo de menta, se lo llevó a la boca. Esperó a que el aire se calmara en los pulmones. Luego arrancó. Sin recursos oficiales, Mateo empezó a tirar de lo poco que quedaba al alcance de cualquiera. Crónicas sociales, noticias de divorcios, repartos de bienes. Leía articulículos buscando nombres. Alina Vargas. Separación de un empresario poderoso. Juicios, acuerdos. Una casa en una urbanización exclusiva. Abrió el mapa. Bosques de San Marcos. El mismo cinturón residencial que la primera víctima, a poca distancia. Anotó la dirección y el número de la vivienda, cruzó las fechas. El divorcio se había cerrado hacía un mes. Riesgo máximo. Fue hasta allí al anochecer. La casa de Alina era grande, de 2 plantas, rodeada por una valla alta. La seguridad, más estricta que la vez anterior. Mateo evitó acercarse demasiado a la entrada. Aparcó en una calle lateral y se acercó andando. El césped delantera era impecable, la hierba cortada al milímetro, ni una mala hierba. Los bordes de los parterres, dibujados con precisión, el seto recién nivelado. Mateo se detuvo, observando la parcela.
El trabajo era reciente. Un día, tal vez 2. Sacó el móvil y tomó una foto. Entonces vio una furgoneta blanca que se detenía ante el portón. En el lateral, el logotipo de Jardines del Alba. Retrocedió a la sombra de unos árboles. El portón se abrió. La furgoneta entró. Del asiento del conductor bajó Vera. Guantes, tijeras colgando del cinturón. Rodeó el césped, se agachó, pasó la mano por encima de la hierba. Asintió satisfecho. Inspección del trabajo. Mateo permaneció quieto, apretando el móvil. La escena se preparaba. Quedaba poco tiempo. Vera regresó a la furgoneta, sacó un pulverizador, apuntó algo en una libreta. Luego volvió al vehículo y se marchó. Mateo siguió la furgoneta con la mirada hasta perderla de vista. Notó un frío en el pecho. Había llegado tarde. El césped ya estaba cortado, pero el asesino había vuelto. ¿Para qué? Para comprobar que todo estaba listo, para dar la última pincelada. Se dio la vuelta y regresó al coche. Volvería al día siguiente. Con prismáticos y un termo de café, esperaría, pillaría a Vera con las manos en la masa, o moriría intentándolo. Mateo llegó a la casa de Alina 3 horas antes del anochecer. El sol colgaba abajo, alargando las sombras de vallas y árboles. Eligió un lugar en una calle cercana, fuera del alcance de las cámaras y de las rutas de los guardias. El coche quedó bajo un arce de ramas desnudas que ocultaban la matrícula. Apagó el motor y se quedó inmóvil unos minutos, escuchando su propia respiración. La casa se veía por una rendija en la valla. 2 plantas, ventanales amplios, fachada impecable. Sin coches en el garaje, sin luces en las ventanas. El silencio tenía una densidad casi física. Mateo se recordó a sí mismo que ese tipo de calma solía preceder a las desgracias. Ya lo había visto. Hay casas que, poco antes de la muerte, parecen quedarse esperando algo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió seguridad. No aquella esperanza nerviosa que lo había empujado del archivo a las urbanizaciones, sino una convicción fría y firme. Vera aparecería. Tenía que hacerlo. Y él estaría listo. Abrió la mochila y sacó lo que había traído. Unos prismáticos viejos, con la correa gastada y las lentes rayadas, un termo con café, la libreta y un bolígrafo. Los dejó sobre el asiento del copiloto. Ajustó la vista con los prismáticos. La puerta peatonal se veía clara. El césped también. Trazó mentalmente la escena. La furgoneta de Vera, la parada frente a la casa, las herramientas, el paseo hasta los parterres o el seto. Tal vez iría directo al césped. La temperatura dentro del coche bajaba rápido. El cristal empezó a empañarse por los bordes. Mateo entreabrió la ventanilla. El aire frío le cortó la cara. La rodilla protestó. Se la frotó por encima del vaquero, notando la rigidez de la articulación. El cuerpo ya no aguantaba esas esperas como antes, pero la experiencia seguía ahí. Y la experiencia decía que a veces solo se atrapaba a ciertos tipos con improvisación, paciencia y la disposición a esperar lo que hiciera falta. Sin placa, sin arma, sin respaldo, pero otra vez en servicio, aunque fuera en la sombra. El tiempo se estiraba. Mateo abrió el termo y bebió un sorbo de café, amargo y templado, pero suficiente para despejarlo. Anotó en la libreta la hora de llegada, el tiempo, el número de la casa, costumbre convertida en ritual. Cerró la libreta y la dejó junto a los prismáticos. Los dedos repiqueteaban en el volante siguiendo una melodía antigua. La furgoneta apareció sin aviso. Blanca, limpia, el logotipo de Jardines del Alba bien visible. El corazón de Mateo dio un salto, agarró los prismáticos y los levantó. El vehículo avanzaba despacio, con una suavidad que delataba el conocimiento del camino, sin prisas, sin titubeos. El portón se abrió solo. La furgoneta entró y se detuvo junto al porche. Vera bajó, guantes ya puestos, tijeras al cinto, la chaqueta de trabajo, impecable. Mateo no parpadeaba. Su intuición no le había fallado. Aquel era el momento de la confirmación. Ahora el asesino cometería un error, algo que se pudiera capturar, demostrar, poner delante de Sánchez. Vera rodeó la furgoneta, abrió la puerta trasera y sacó una caja de herramientas. La dejó en el suelo. Se enderezó, echó un vistazo al jardín. Mateo se tensó. El paisajista avanzó hasta el césped, se agachó, pasó la mano por encima de la hierba, se levantó, asintió, volvió a la furgoneta. Mateo bajó los prismáticos y se frotó el puente de la nariz. Vera trabajaba con una calma profesional.
En su cabeza, el inspector veía ya la escena siguiente. El jardinero abriría un contenedor oculto, añadiría algo al suelo o rociaría una mezcla sobre las hojas. Luego guardaría todo, borraría rastro, se iría. Y en 1 o 2 días, Alina saldría descalza a su césped perfecto y caería fulminada. Empezó a ensayar las frases para Sánchez. Lo vi yo mismo, tengo fotos, el laboratorio lo confirmará. El comisario no podría esquivar esa evidencia. El sistema se vería obligado a reconocer su fallo. La justicia se impondría, por una vez. Esa certeza funcionaba como anestesia. El cansancio retrocedió. El frío dejó de sentirse. Mateo volvió a levantar los prismáticos. Vera estaba rociando algo sobre los parterres. El inspector entornó los ojos, intentando leer la etiqueta. No lo logró. Vera se desplazó al seto, recortó unas ramas con precisión tranquila. Recogió los restos en una bolsa. Regresó a la furgoneta y guardó las herramientas. Pasó 1 hora. El paisajista sacó una botella de agua de la cabina. Bebió, cerró el tapón. Volvió a recorrer la parcela. Se agachó al borde del césped. Apuntó algo en la libreta. Se incorporó y se guardó el cuaderno en el bolsillo. Mateo esperaba. El corazón marcaba un ritmo uniforme, pero la inquietud empezaba a abrirse paso a través de la seguridad. Pasó otra hora. La rodilla dolía con más fuerza. Mateo cambió de postura, estiró las piernas bajo el volante. El pie derecho se le quedó dormido. Lo movió hasta que un pinchazo le subió por la pantorrilla. El café en el termo se había enfriado del todo. Apuró el último trago, plano, amargo, con un pozo desagradable. Vera seguía trabajando, metódico, profesional, nada sospechoso, nada fuera de lugar. Mateo dejó los prismáticos sobre las piernas y cerró los ojos. Se volvió a frotar el puente de la nariz. Su convicción empezaba a resquebrajarse. Cada minuto de rutina minaba su fe en la propia intuición. El cuerpo ya no soportaba más esa espera. Le dolía la espalda, el cuello estaba rígido, la respiración se volvía pesada. En el silencio del coche oyó una voz, baja, suave, conocida. Mateo, ¿para qué sigues? Reina. No abrió los ojos. La voz de su esposa muerta sonaba tan nítida que parecía sentada a su lado. Cansada, suplicante. Ya hiciste lo que podías. Suelta. Mateo apretó los puños. Una punzada de culpa le atravesó el pecho. El trabajo le había robado tiempo que debería haber sido de ella. No vio su enfermedad a tiempo. No percibió cómo se apagaba. Estaba ocupado, persiguiendo delincuentes mientras su propia mujer se moría. ¿A quién le sirve esto? ¿A ti? ¿A ellos? El sistema ya te ha tirado a la basura. Abrió los ojos. El cristal lateral le devolvía un reflejo. Barba de días, ojeras, la esclerótica enrojecida. Los prismáticos entre las manos. Parecía un fisgón, un merodeador, un hombre que había ido demasiado lejos. Un pensamiento se abrió paso. Quizá era el sistema quien tenía razón. Sánchez, los jóvenes, incluso Vera con su discurso sobre las malas hierbas. Tal vez todos veían la realidad tal como era. Y él se aferraba a una ilusión porque no soportaba admitir que ya no hacía falta. Apartó la vista del reflejo y la fijó en la casa de Alina. Vera estaba guardando las herramientas en la caja. Cerraba la puerta trasera de la furgoneta. Se quitaba los guantes. Mateo alzó los prismáticos por última vez. Último intento. Última oportunidad de ver un fallo. Vera sacó un pulverizador y caminó hacia el césped. El inspector se tensó. El paisajista se inclinó y roció el borde de la hierba. Repitió la operación en varios puntos. Se incorporó. Examinó el resultado. Mateo ajustó el enfoque sobre el pulverizador. La etiqueta se hizo legible. Un fertilizante corriente, legal, a la venta en cualquier tienda de jardinería. Bajó los prismáticos. Un frío le llenó el pecho. Vera guardó el pulverizador, volvió a la furgoneta y se subió al volante. El portón se abrió. El vehículo salió, giró a la derecha y desapareció. Mateo quedó inmóvil. Su teoría se había venido abajo. Vera no había hecho nada prohibido, nada extraño, solo el trabajo de un paisajista, abonos, cortes, mantenimiento. De pronto las dudas de Sánchez cobraron peso. Las burlas de los jóvenes sonaron justificadas. Mateo era el viejo testarudo que se había inventado un enemigo para no aceptar su inutilidad.
el que había visto a un asesino donde solo había un jardinero, el que había quemado sus últimas fuerzas persiguiendo un espectro. Sacó el teléfono, le temblaban las manos. Encontró el número de Sánchez en la lista de contactos. El dedo se suspendió sobre el icono de llamada. Reconocer la derrota. Decir: tenía razón, señor comisario, me equivoqué. Pedir disculpas, retirarse en silencio. Llegar a la jubilación sin más sobresaltos. Unos pasos sonaron junto al coche. Mateo levantó la cabeza. Una patrulla se había detenido a su lado. Un agente joven, de unos 30 años, salió del vehículo. Se acercó al sedán, con la mano cerca de la funda del arma. Mateo bajó el teléfono. La presión subió de golpe. El pitido en los oídos regresó. Lo entendió al instante. Los vecinos habían llamado. Un coche sospechoso, un desconocido con prismáticos. Aquello podía acabar en detención, explicaciones, revisar su historial. El derrumbe definitivo. El agente llamó al cristal. Mateo bajó la ventanilla. El aire helado le golpeó la cara. «Documentación», pidió el policía con voz neutra, alerta. Mateo le entregó el carné. El otro lo examinó. Luego lo miró a los ojos. «¿Qué hace aquí?» «Espero a alguien». «¿A quién?» «A un conocido. Quedamos en vernos». «¿Y por qué aquí?» «Vive cerca». El policía echó un vistazo alrededor. Reparó en los prismáticos en el asiento del copiloto, en el termo, en la libreta. «Los vecinos han llamado. Dicen que este coche lleva 3 horas parado. Se está retrasando, yo espero». «¿Tiene identificación del cuerpo?» Mateo se quedó quieto un segundo. Ya no tenía placa. Sánchez se la había quitado. Y la gente aguardaba. El inspector se llevó la mano al bolsillo interior de la chaqueta, sacó una fotocopia vieja, la que guardaba en casa por si acaso. Se la dio. El policía la miró con detenimiento, alzó la vista. ¿Sigue en activo? Jubilado, pero echo una mano a veces. Reviso algo de información. ¿De qué caso hablamos? Asunto privado, una persona desaparecida. La familia me pidió que mirara. La mentira salió fluida. 35 años de oficio enseñan a hablar despacio, con firmeza, sin apartar la mirada. El agente guardó silencio unos segundos. Le devolvió los papeles. Si vuelven a llamarnos, tendremos que comprobarlo a fondo. Entendido. El policía dio media vuelta y regresó a su patrulla. Se sentó, cerró la puerta. Mateo subió la ventanilla. Las manos le temblaban. Se quedó un instante quieto, intentando recuperar el aire. El corazón seguía desbocado. No habría otra oportunidad. Cualquier paso más lo llevaría directo a un calabozo. O era ahora o nunca. Pero ya era tarde. Vera se había ido. Nada había ocurrido. Mateo se quedó solo en el coche frío, con el termo vacío y una teoría hecha añicos. La patrulla arrancó, giró y desapareció al final de la calle. Él la siguió con la mirada. Después volvió a mirar la casa de Alina. Las ventanas seguían oscuras, el césped intacto, el silencio absoluto. Tomó el teléfono, buscó de nuevo el número de Sánchez, el dedo sobre la tecla de llamada. Un toque y todo acabaría. Admitir la derrota, volver a la realidad, a la jubilación, a la soledad, al piso vacío. Marcó. Se llevó el móvil al oído. Tonos largos. El comisario no respondía. Mateo bajó el teléfono y lo dejó sobre las piernas. Cerró los ojos. «Reina, estoy cansado». No hubo respuesta. El silencio dentro del coche se volvió total. Abrió los ojos, miró la casa por última vez. Alargó la mano hacia la llave de contacto. Era momento de irse, de aceptar que el viejo inspector ya no le servía al mundo, que la justicia era un espejismo, que el sistema había ganado. La mano se detuvo sobre la llave. La puerta principal de la casa se abrió. Una mujer apareció en el umbral, alta, delgada, en un albornoz ligero. Alina Vargas. Mateo la reconoció por las fotos de las revistas. Salió al porche, descalza. Bajó los escalones. Caminó por el sendero hasta el borde del césped. Se detuvo, miró la hierba. Dio un paso. Mateo agarró los prismáticos y enfocó. Alina estaba en medio del césped, contemplando la puesta de sol. Tranquila, relajada. Bajó los prismáticos. Nada ocurría. Solo había salido a tomar el aire. Una mujer cualquiera. Una tarde cualquiera. Se llevó de nuevo el móvil al oído. Sánchez seguía sin responder.
Mateo estaba a punto de colgar cuando la vio tambalearse. La mano de la mujer voló a su garganta. Dio un paso, tropezó y cayó de rodillas. La boca se abrió en un grito que no llegaba hasta el coche. Se aferró a la hierba intentando levantarse. Se desplomó boca abajo. El teléfono se le resbaló de los dedos. De un tirón abrió la puerta, salió al exterior, echó a correr hacia la casa. La jubilación había dejado de parecer un trámite. Sonaba a sentencia. Un piso vacío en las afueras, silencio donde antes hubo sirenas, crucigramas en lugar de casos. Un «se equivocó» pronunciado por Sánchez con cansancio compasivo. Aquello pesaba más que la artrosis de la rodilla, más que el ardor en el pecho. Mateo se llevó el teléfono al oído. Tonos largos. El comisario no respondía. Estaba a punto de dejarle un mensaje cuando algo se movió en el borde de su campo de visión. La puerta principal de la casa de Vargas se abrió. Bajó el móvil. Una mujer salió al porche. Alta, esbelta, envuelta en un albornoz ligero. Alina Vargas. Mateo la reconoció por las fotos de las revistas. La misma postura segura, la misma apariencia de descuido calculado. Bajó descalza los escalones, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Siguió el sendero hasta el borde del césped, se detuvo, miró la hierba, inclinó la cabeza como si escuchara algo. Pisó el césped. Mateo alzó los prismáticos y enfocó. Alina estaba en medio de la alfombra verde, contemplando el atardecer, tranquila, relajada. Los brazos colgaban sueltos a los lados, la respiración serena. Nada pasaba. Bajó los prismáticos. Una mujer cualquiera, una tarde cualquiera. Había salido a respirar, a sentir la hierba bajo los pies. Un gesto de calma y de dominio sobre su propio espacio. Volvió a llevarse el teléfono al oído. Sánchez seguía sin contestar. Mateo estaba a punto de colgar cuando vio que Alina se tambaleaba. El movimiento fue casi imperceptible. Dio un paso hacia adelante y se quedó quieta. La mano subió despacio a la garganta. Los dedos se cerraron sobre el cuello. Mateo se enderezó en el asiento, entornó los ojos. Alina avanzó otro paso, tropezó con sus propias piernas. Cayó de rodillas. La boca se abrió, pero el grito no llegó hasta el coche. Se aferró a la hierba con las dos manos, intentó levantarse. Los brazos cedieron, se desplomó boca abajo. El teléfono se le escapó de la mano. De un tirón, abrió la puerta y salió. El aire frío le golpeó la cara cuando echó a correr hacia la casa. El portón estaba cerrado. Rodeó la valla hasta encontrar un tramo más bajo. Trepó, perdió pie y cayó al otro lado. La rodilla estalló en dolor, pero no se detuvo. Alina yacía inmóvil. El rostro se había vaciado de color. Los labios amoratados. El aire le entraba a trompicones, con un silbido roto. Mateo se detuvo a 3 metros del césped. La mente se encendió en automático. Las piezas encajaron de golpe. Un fertilizante corriente, un suelo preparado a la perfección, la ausencia de contacto directo. Vera no mataba con un gesto único, creaba condiciones, un compuesto binario. Por separado, las sustancias no hacían daño. Juntas, eran letales. Vera había tratado la tierra días atrás. Hoy había añadido el catalizador. Inofensivo por sí mismo, pero al reaccionar con la capa anterior se convertía en veneno. Gas. Invisible. Rápido. Mateo tanteó el bolsillo buscando el teléfono. Sus dedos solo encontraron vacío. El móvil seguía en el coche. Llamar a emergencias llevaría tiempo. La ambulancia tardaría 10 minutos. Alina se estaba asfixiando ya. La decisión llegó sin pasar por palabras. Contuvo el aire y dio un paso sobre el césped. Los primeros pasos fueron fáciles. La hierba era blanda bajo las suelas. Luego apareció el fuego en el pecho. Los pulmones se rebelaron contra la falta de aire. Un olor dulzón, como un destello metálico, le rozó la nariz. Apretó la mandíbula. No podía respirar. Ni una sola vez. Alcanzó a Alina, le pasó los brazos por debajo de las axilas. El cuerpo era pesado, inerte. Ella tosía, convulsionando en busca de oxígeno. Mateo empezó a arrastrarla hacia el borde. Los pies patinaban sobre la hierba. La visión se le oscurecía por los lados. Los pulmones ardían. 3 metros. Tropezó y cayó de rodilla. El dolor le atravesó la pierna. No la soltó. Se incorporó como pudo y siguió tirando. Cada movimiento exigía voluntad. La sangre retumbaba en la cabeza. Las manchas negras se acercaban al centro del campo de visión. 2 metros. Alina dejó de moverse.
El cuerpo se volvió un peso muerto. El pánico le subió a la garganta. Se le estaba muriendo entre las manos. Otra vez tarde, otra vez a destiempo. 1 metro. El borde del césped parecía inalcanzable. Mateo hizo un último esfuerzo y se dejó caer con ella sobre el asfalto. El aire irrumpió en sus pulmones, áspero, sucio, helado. Tosió con un sabor metálico llenándole la boca. El pecho le ardía, los oídos le zumbaban. Alina estaba tendida a su lado, inmóvil. La giró de costado, buscó el pulso, débil, irregular, pero presente. La respiración empezaba a recuperar ritmo, lenta, trabajosa, pero respiraba. Se dejó caer de espaldas sobre el suelo, cerró los ojos. La tos le desgarraba la garganta. Cada inhalación dolía. Sabía que él también estaba intoxicado, no de forma mortal, pero lo suficiente para dejar marcas. A lo lejos, una sirena empezó a ulular. Alguien había dado la voz de alarma, un vecino, o quizá la patrulla había vuelto. Mateo abrió los ojos. El cielo encima de él era un gris compacto y frío. La había salvado. La misión cumplida. La ambulancia llegó primero. Los sanitarios bajaron con las camillas. Uno se inclinó sobre Alina, otro sobre Mateo. Notó la máscara posarse sobre su cara. El oxígeno inundó sus pulmones. El alivio tardó en llegar. El fuego seguía ahí dentro. «¿Qué ha pasado?», preguntó el médico. «El césped», logró decir. «Envenenado, compuesto binario». El sanitario asintió y transmitió el mensaje por radio. Levantaron a Mateo en la camilla y lo llevaron a la ambulancia. Alina iba en otra, muy cerca. Tenía los ojos cerrados, pero el pecho subía y bajaba con regularidad. Las patrullas llegaron detrás, acordonaron el lugar. Técnicos con trajes protectores aparecieron con medidores y empezaron a tomar muestras de la tierra. Mateo los veía desde las puertas abiertas del vehículo. Un agente se le acercó. «¿Puede hablar?». Él asintió y se apartó la máscara. El paisajista, Andrés Vera, preparó el suelo antes. Hoy añadió el catalizador, veneno binario. El policía tomó nota y asintió. «Lo investigaremos». La ambulancia arrancó, llevándose a Mateo y a Alina. La ciudad pasaba al otro lado de la ventanilla. Edificios grises, luces apagadas, calles desiertas. Cerró los ojos. El cansancio cayó de golpe. Había salvado una vida. Había demostrado que tenía razón. Pero el hueco por dentro seguía abierto. El hospital olía a desinfectante y a calma contenida. Lo dejaron en una habitación, le pusieron suero, le sacaron sangre. El médico habló de intoxicación leve, de una semana de reposo, de suerte. Mateo permaneció tumbado, mirando el techo. La máscara de oxígeno humedecía el aire. El dolor en el pecho empezaba a disiparse. La puerta se abrió. Sánchez entró. Se detuvo junto a la cama y lo observó en silencio. Luego extendió la mano. En la palma brillaba la placa. «Tenías razón», dijo en voz baja. Mateo tomó el metal frío, conocido. Lo apretó. «¿Vera?» «Detenido». El laboratorio confirmó el compuesto binario. Las muestras del césped coinciden con las de su furgoneta. Los abogados ya se mueven, pero el caso está. Mateo asintió. El comisario se quedó unos segundos más y salió. No se disculpó. No le dio las gracias. Solo le devolvió la placa. El inspector la dejó sobre la mesilla. La miró un instante. Una victoria. Temporal, pero victoria al fin. El sistema había reconocido un error. Nada más había cambiado. 3 meses después, Mateo estaba sentado en el porche de su pequeña casa de campo, con un periódico recién comprado entre las manos. En la tercera página, el titular decía: «Reconocido paisajista absuelto por el tribunal». Leyó despacio, saboreando cada línea. Los abogados habían desvinculado a Vera de la mezcla letal, responsabilizando a proveedores negligentes. El paisajista, decían, desconocía la reacción química, accidente, indemnización, acuerdo entre las partes. Alina Vargas se había reconciliado con su marido, retiró las demandas, volvió a su antigua rutina. Mateo dobló el periódico y lo dejó a su lado en el banco. Miró el terreno que se extendía frente al porche, desordenado, salvaje, sin rastro de diseño. Las malas hierbas se abrían paso entre las hileras abandonadas. La hierba crecía sin normas, las ramas de los árboles se cruzaban en todos los sentidos.
Pero allí había vida, vida real, brusca, incontrolable. Se levantó y caminó hasta el límite del terreno. Se agachó y arrancó una mala hierba. La raíz salió sin resistencia, dejando un hueco en la tierra. La sostuvo un segundo, la lanzó a un lado. Una sola mala hierba. Pero las raíces del sistema estaban demasiado hondas, mucho más abajo de donde su pala podía llegar. Se enderezó y dirigió la mirada al horizonte. El sol se hundía tras el bosque, tiñendo el cielo de naranja oscuro. El frío del atardecer empezó a colarse bajo la chaqueta. Se volvió hacia la casa, subió los escalones, cerró la puerta. El silencio de la casa de campo lo envolvió. No era la quietud densa del piso de ciudad, sino otra distinta, mansa, vacía, pero sincera. Mateo se sentó a la mesa, abrió un crucigrama y tomó un lápiz. Empezó a rellenar casillas, de manera mecánica, con la misma rutina de siempre. La justicia era una ilusión, el sistema, intocable, pero él había hecho lo que estaba en su mano. Lo demás ya no le correspondía.